El reto de ser como Nehemías es el título de la lección que estaremos compartiendo con ustedes y veremos a través de sencillos puntos, pero muy significativos, lo que podemos aprender de este gran hombre, Nehemías, que sin duda, hermanos, obró, trabajó para que la nación de Israel, para que el pueblo de Dios pudiera consagrarse, pudiera eh, estar delante de nuestro Dios, pudiera recuperar, ¿verdad? Lo que una vez fue una nación santa, apartada para nuestro Dios. Hermanos, la vida del evangelista, del predicador, es una vida constante de retos. Es una vida constante de situaciones que lo desafían. La vida de un líder es una vida constante, llena de problemas también, pero si nosotros aprendemos a ver esos problemas, hermanos, como retos, como lo hizo Nehemías, seremos delante de nuestro Dios personas y siervos aprobados. ¿Qué cosas podemos aprender de Nehemías? ¿Qué retos tenía Nehemías? ¿Cómo los solucionó? ¿Y qué mensaje nos deja, hermanos? Que aunque ya pasaron mucho tiempo, porque Nehemías, se habla de él allá en el Antiguo Testamento, hay cosas muy buenas que podemos aprender de él. Es un reto, hermanos, porque no es fácil. Es un reto porque requiere trabajo, ánimo, ganas, fuerzas para trabajar en la obra de nuestro Dios. El reto de ser Nehemías, hermanos, quiero comenzar esta lección dando un poco de contexto de la situación en la que vivía Nehemías y en general el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios. Jerusalén, hermanos, se encontraba en ruinas. Aunque años antes ya Esdras, el escriba Esdras, había trabajado para reconstruir la nación de Israel, aún no se había logrado del todo, no se había logrado por completo. Así que se encontraba la ciudad de Dios, Jerusalén, el pueblo de Dios, en tiempos de inestabilidad, tanto política, social y religiosamente también. Así es. Vivían dominados por el imperio persa, hermanos, que Mm. aunque eran algo tolerantes, tenían problemas para volver realmente a ser un pueblo santo, escogido, apartado, apartado para nuestro Dios. Nehemías, hermanos, había llegado a un puesto muy alto en el imperio persa y servía como copero del rey Artajerjes. Así que Nehemías, hermanos, tenía un puesto muy alto, sirviendo como este personaje, copero. ¿Y cuál era el trabajo de Nehemías? Bueno, aparte de estar muy cerca del rey, su trabajo era, hermanos, probar todo alimento, toda comida que le sirviera al rey para ver que estos alimentos no estuvieran envenenados. Era una persona muy cercana del rey de Persia. Nehemías fue motivado por Dios para llevar a cabo la construcción de las murallas de Jerusalén. Había que cumplir con este trabajo y Nehemías, hermanos, estaba dispuesto a ello. El reto de ser como Nehemías, número uno, hermanos, consiste en ser un líder con sensibilidad ante la necesidad. Esto es lo primero que podemos aprender de Nehemías. Un líder de compasión, un líder sensible ante la necesidad de los demás, ante la necesidad del pueblo, ante la necesidad de sus hermanos. ¿Qué clase de líderes somos nosotros? Nehemías, hermanos, nos recuerda que debemos de preocuparnos los unos por los otros en todo momento. Y vamos a ver a través de unos textos, hermanos, cómo Nehemías
Aun y cuando él vivía en un lugar, cuando él vivía en el palacio del rey, él no por eso se olvidó de sus hermanos, no por eso se olvidó de los de su nación, aun y cuando vivía a kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén, él, hermanos, vivía constantemente preocupado por lo de su pueblo. Dice Nehemías 1:1, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleudel, año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Note, hermanos, cómo inicia la historia de Nehemías. Un hombre que vivía en Susa, la capital del imperio persa. Y él, hermano, muy preocupado por los de su nación, por sus hermanos, preguntó a este hombre, Hananí, cuál era la condición, cómo se encontraban sus hermanos, cómo se encontraba la ciudad del Dios vivo y santo. Porque Nehemías, hermanos, estaba preocupado, era un líder, era un hombre sensible ante las necesidades de sus hermanos. Y la respuesta que recibió, hermanos, no fue para nada alentadora, no fueron buenas noticias. Nehemías 1:3 dice, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación con sus puertas. Dice, la muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Hermanos, la situación que vivía en esta época de la historia el pueblo de Dios era una situación difícil, triste, lamentable, deplorable, porque aquella nación que había logrado honra, gloria, prosperidad, ahora, hermanos, vivía una situación triste, deplorable. Las murallas del pueblo de Jerusalén estaban hechas ruinas, estaban hechos pedazos. Las puertas de la ciudad estaban quemadas, eran blanco fácil de los enemigos, eran motivo de escarnio, de burla y de humillación por los pueblos alrededor. Nehemías, hermanos, era un hombre muy sensible. Era un hombre que aunque estaba y vivía en un gran palacio, su cuerpo estaba en ese lugar con toda la comodidad, con una buena casa, con buena comida, con buena ropa. Aunque su cuerpo vivía en ese lugar, su corazón estaba con sus hermanos, con los de su nación. Era un hombre que se preocupaba por los demás. Él no se sentía cómodo con la situación que vivían sus hermanos. Aun y cuando él había sido criado, aun y cuando él había vivido mucho tiempo ya en esta nación de los persas, hermanos, su corazón vivía preocupado por lo de su nación. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hermanos? Principalmente nosotros, hermanos, que estamos pues en un puesto o más bien en una función, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido cumplir estando al frente de la iglesia, estando al frente de los hermanos. A veces podemos caer en el problema, hermanos, de que, bueno, yo cumplo con mi trabajo y yo ya les dije a los hermanos lo que tienen que hacer y ya queda en ellos. Que cada quien busque cómo soluciona sus problemas. Que cada quien se las arregle como pueda. Nehemías, hermanos, no era un líder de esas características.
Nehemías era un hombre, un líder, hermanos, con sensibilidad ante la necesidad. Si aplicamos esto, hermanos, a nosotros, ¿qué necesidades hay en la iglesia local en donde cada uno de nosotros estamos predicando, estamos edificando el cuerpo de Cristo? ¿Qué necesidades hay, hermanos? Seguramente que sí los hay. La pregunta es cómo estamos nosotros trabajando, actuando ante esas necesidades. ¿Somos sensibles ante ellas? ¿Podemos cumplir lo que Jesús expresó en Juan 15:12? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Podemos cumplir también lo que 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué clase de líderes somos? El reto de ser como Nehemías, hermanos, consiste en ser un hombre, un líder que es sensible ante las necesidades que hay. Lamentablemente, hermanos, muchos prefieren ignorar este punto porque normalmente cada quien piensa en sí mismo. Mientras yo esté bien, mientras a mí me vaya bien, mientras a mí no me falte nada, con eso es suficiente y a nadie más me voy a preocupar. ¿Somos sensibles ante las necesidades de los hermanos? Como Nehemías era ante la necesidad, ante la situación que vivían sus hermanos, que vivían en una situación dura, difícil, lamentable, siendo blanco fácil de los enemigos de Jerusalén. Hermanos, ¿qué necesidades hay en la iglesia local? Pongámonos a reflexionar y pensar cada uno de nosotros la situación de la iglesia local en donde estamos y busquemos la manera de poder ayudar, de poder trabajar sobre esas necesidades. Hay necesidades siempre, hermanos, que un hermano se desanime, que un hermano no tiene trabajo, que un hermano está falto de fe, que un hermano no conoce la palabra de Dios. Acuérdese que nuestro trabajo es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nehemías, hermanos, era un hombre sumamente sensible, compasivo con los demás. ¿Cómo somos nosotros? Por eso, hermanos, es un gran reto ser como Nehemías, porque eh, a veces puede más el egoísmo humano y eso, hermanos, sin duda que no va con nosotros, no debería de estar con nosotros. El reto de ser como Nehemías. Número dos, hermanos, consiste en ser un hombre de oración y también de acción. Nehemías, el copero del rey, un hombre que se encontraba en una posición mucho mejor en todo que sus hermanos de Jerusalén, no solo quiso saber la situación en la que vivía su pueblo, cuando supo que la situación era realmente triste y lamentable, lo que vivían sus hermanos, la situación de Jerusalén, ¿qué hizo Nehemías? Bueno, continuando con la lectura, en Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vean, hermanos, ¿qué es lo que Nehemías hizo? ¿Cómo actuó Nehemías? ¿Cuál fue su actitud? Él no dijo, bueno, allá que se las arreglen, bueno, si el pueblo está en esas condiciones por culpa de ellos mismos. No, hermanos, fue un hombre que
En primer lugar, dice que se lamentó, lloró, ayunó y sobre todo oró delante del Dios de los cielos. Y las palabras de Nehemías fueron las siguientes: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, vean qué clase de líder era Nehemías. Era un líder, hermanos, que se dolía, que sentía pesar por la situación de sus hermanos, de los demás. Y muchas veces, hermanos, cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay situaciones difíciles, hacemos muchas otras cosas menos lo que hizo Nehemías: orar a Dios, pedirle a Él que nos ayude, pedirle dirección. Pero también Nehemías vemos que aun y cuando él no había pecado directamente por la situación que vivía su pueblo, él, hermanos, toma eso como que si él lo había hecho, como que si él también había fallado a Dios, porque él se contaba, él, aunque vivía en Persia, él seguía siendo, él estaba consciente de que era parte del pueblo de Dios, era uno con sus hermanos. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Nehemías era la clase de líder que ponía el pecho por lo demás. Era la clase de líder que recibía los golpes por los demás. Era la clase de líder que ponía su hombro de apoyo a sus hermanos. Era un hombre de oración. Hermanos, hay problemas en donde lo primero que tenemos que hacer, o más bien todo problema, debe de llevarse a Dios en primer lugar. Orar, pedirle a Dios y el evangelista, ¿va? Hermanos, debe de ser un hombre como Elías, como Nehemías, un hombre de oración. Por eso es un gran reto, hermanos, porque muchas veces creemos que podemos solucionar las cosas mediante nuestros propios medios y dejamos a un lado a Dios. Aquí eh, han sucedido situaciones difíciles y nuestro hermano Jorge es testigo, ¿verdad? Como cuando aquí llegamos, pues estaba complicado porque no había un predicador, no había ni siquiera un lugar propio para reunirse. Y gracias a Dios, hermanos, que ahora, primero que nada, con la ayuda de Dios, con las oraciones, ahora las cosas van cambiando, van mejorando y ahora tenemos un lugar donde reunirnos, tenemos ya un terreno también destinado para eso, pero sí estamos conscientes y ahora sabemos, porque lo hemos comprobado, de que lo primero que tenemos que hacer cuando surge un problema es orar a Dios, orar a Dios, pedirle, pedirle a Él. Él más que nadie, mejor que nadie, puede ayudarnos. Pero no solo es orar a Dios, hermanos, porque vamos a ver en versículos posteriores, ahora en el versículo 8 no lo he puesto en la pantalla, pero lo vamos a leer. Veamos que Nehemías no solo oró, suplicó, ayunó a Dios, sino que también en el versículo 8 dice: Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos,
y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿A qué apela Nehemías, hermanos? Nehemías apela a las palabras de Dios. Es decir, Nehemías no se ha olvidado y tiene bien presente cuál es la voluntad de Dios. Y también nosotros, hermanos, esto debemos tenerlo siempre presente. La voluntad de Dios es que más almas vengan al conocimiento de Jesucristo. La voluntad de Dios es que la iglesia crezca. La voluntad de Dios es que más personas conozcan la iglesia de Jesucristo. Así que si ese es el plan de Dios y la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios no se va a contradecir, no nos va a pedir algo y a la vez no nos va a poner los medios. Nehemías, hermanos, que conocía bien la ley de Dios, recuerda esto, le dice a Dios y le pide ayuda. Pero decíamos, ¿verdad? Que él no solo oraba, él también, hermanos, accionaba. ¿Qué hacemos nosotros ante una gran necesidad local? Oramos a Dios, nos lamentamos, nos frustramos, nos damos por vencido fácilmente, renegamos o peor aún le culpamos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? El líder, hermanos, es el primero en reconocer sus fallas. Es el primero en, ante una falta, pedir perdón. Y esto es lo que vemos en Nehemías. Un hombre de suma oración, de mucha oración, pero también de acción. En el capítulo 2 versículo 3 vemos que Nehemías pasa de la oración a la acción porque va y le habla al rey y le pide al rey lo siguiente. Fíjense, hermanos, dice el versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, versículo 4, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hermanos, la actitud de Nehemías nos enseña de que no solo debemos de orar ante una situación difícil, ante un problema en la iglesia, sino que también debemos de actuar. No solo es ver el incendio y no buscar agua para apagarlo. No solo es quejarnos de que no hay muchos miembros y no hacer nada para solucionar eso. No es solo decir, hermanos, Dios nos falta sabiduría sin ir a la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Nehemías era un hombre, hermanos, de mucha oración, pero también de acción. Él sabía que aparte de orar, tenía que actuar, tenía que hacer algo. Y para esto va delante del rey, le expresa la situación, le expresa el motivo de su tristeza, diciéndole que la situación en la que se encuentran sus hermanos es una situación triste. Jerusalén desierta, sus puertas destruidas, y él siente ese pesar, hermanos. Pide la ayuda del rey y el rey no se la niega, hermanos. Él actúa inmediatamente. Nosotros, ¿cómo o qué hacemos ante una situación difícil, ante un problema? ¿Actuamos o solo nos quedamos viendo? ¿Actuamos o solo nos quedamos sin hacer nada, con los brazos cruzados? Nehemías, el reto de ser como Nehemías es que seamos, hermanos, hombres y líderes de oración, pero también de acción. En el trabajo que tenemos, hermanos, constantemente van a venir muchos problemas.
Constantemente van a venir muchos retos, pero no se olvide usted de, primero que nada, primero que todo, orar a Dios para que nos ayude. Y Dios, hermanos, cuando pedimos conforme a su voluntad, pondrá los medios para que esos problemas se solucionen. El problema que usted se encuentre, el problema que se le presente, Nehemías nos enseña que hay que encomendarnos a Dios. Y vemos que el corazón del el rey de Persia, hermanos, fue movido por Dios, porque en el versículo 4 al ver la tristeza de su copero, del hombre Nehemías, que era muy allegado a él, le preguntó, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Y qué necesitas? ¿Qué pides? Hubiera sido fácil para Nehemías decir, bueno, mis hermanos allá en Jerusalén están en una situación difícil, pero es culpa de ellos. Ellos se lo buscaron. Él pudo haberse callado, él pudo haber negado la situación. Sin embargo, no, hermanos. Él actuó, él pidió la ayuda del rey. Y el rey, hermanos, movido desde luego por Dios, le dio permiso para ir, para reconstruir las murallas, los muros de Jerusalén. Así también, hermanos, nosotros, ante cualquier reto o problema, busquemos la ayuda de nuestro Dios. Dios pondrá los medios. A veces se nos dificulta creer este punto, pero solo Dios puede mover los corazones, cambiar las situaciones. El problema que tenga, personal o localmente, como evangelista, como líder, hermanos, de una congregación, Dios tiene y nos puede ayudar. Nehemías nos enseña esto. El reto de ser como Nehemías, hermanos, número 3, consiste en tener claro lo que queremos lograr y sobre eso trabajar. ¿Qué es lo que hizo Nehemías para solucionar el problema, para ayudar a los de su nación, para ayudar a sus hermanos? Vean, hermanos, que fue claro, que fue directo en cuanto a lo que quería de parte del rey. Nehemías 2:5 dice, entonces le dije al rey, si su majestad está de acuerdo y cree que este siervo suyo merece ayuda, le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de mis antepasados y quisiera poder ayudar a reconstruirla. Pero específicamente, ¿en qué quería ayudar? ¿En qué quería trabajar Nehemías? Bueno, en el versículo 6 va a expresar en qué. Dice, la reina estaba sentada al lado del rey y ambos me preguntaron, ¿cuánto demorará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Le dije exactamente cuánto me demoraría. Y el rey estuvo de acuerdo en enviarme a Judá. El 7. Así que le sugerí, si su majestad está de acuerdo, le pido que me entregue cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias que quedan al occidente del río Éufrates para que me dejen pasar libremente hasta que llegue a Judá. Hermanos, Nehemías fue un hombre que definió, que sabía lo que quería y se preocupó por trabajar en esa meta, en ese propósito. En el versículo 5 dice que él quería ayudar a reconstruir la ciudad de Jerusalén, específicamente, hermanos, las murallas de Jerusalén, porque estaban destruidas. Y usted sabe, ¿verdad? Que en aquel tiempo una ciudad sin muralla, una ciudad sin estas barreras, eran blanco fácil para los enemigos. Ya se había logrado mucho con el apoyo, con la ayuda de Esdras, pero faltaba, hermanos, algo más. Faltaba una protección.
de la ciudad de Israel, de Jerusalén, hermanos. ¿Logró Nehemías su propósito? ¿Reconstruir las murallas, los muros de Jerusalén? Claro que sí lo logró. Lo logró porque en Nehemías 6:15 dice, hermanos, que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Hermanos, noten que Nehemías fue bien claro, específico en su plan, en su proyecto que tenía de ir a la ciudad de Jerusalén. En este punto, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Tenemos bien claro, bien definido nuestros planes y propósitos que queremos lograr con la iglesia local? ¿Qué planes y propósitos tenemos como iglesia local con los hermanos? ¿Ponemos metas y propósitos a corto, mediano y largo plazo? ¿O solo somos como las olas del mar, verdad? Que somos movidos por el viento, somos movidos por el aire. ¿Cómo estamos en este punto, hermanos? El reto de ser como Nehemías es encontrar nuestro propósito, nuestro plan, lo que queremos lograr como iglesia y trabajar sobre eso. Muchas veces, hermanos, como iglesia no tenemos planes ni propósitos, y a veces también los predicadores no tienen planes y propósitos definidos, y por eso usted puede ver iglesias de 20, 30, 40 años y siguen en la misma condición. No han crecido ni en número, ni en conocimiento, ni han logrado, ¿verdad? Lo que Efesios 4, 11 y 12 dice. Lograr la organización de la iglesia con sus ancianos, con sus diáconos, evangelistas. Recordemos, hermanos, que Efesios 4, 11 dice que nuestra obra es perfeccionar a los santos, edificar, construir. Y en ese punto hay que ser específicos. Nuestro hermano Jorge también es testigo, ¿verdad? Como cada inicio de año definimos los planes, los proyectos para el año y nos esforzamos por cumplirlo. Desde nuestra trinchera, hermanos, cada uno de nosotros, por muy grande o muy pequeña que sea la iglesia local, podemos ayudar, podemos aportar, podemos trabajar para la obra de nuestro Dios, pero para eso necesitamos definir nuestros planes. Nehemías fue un hombre que definió lo que quería lograr, lo que quería hacer y hasta días le puso, hermanos, en lo que quería lograr y hacer. ¿En cuánto tiempo logró hacer la obra de reconstruir las murallas de Jerusalén? Dice en el 15 de Nehemías 6:15, en 52 días. Una labor grande, una labor titánica, hermanos, pero cuando las metas y propósitos son bien definidos, sí se pueden lograr. En el versículo 16 de Nehemías 6 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Logró Nehemías su propósito? Claro que sí. A pesar de la oposición, a pesar del desánimo, a pesar del poco tiempo, Nehemías logró su propósito. Nosotros, ¿cómo estamos en ese punto, hermanos? Como líderes, ¿verdad? Delante de los hermanos, con una obra específica que es edificar a la iglesia. Hemos logrado nuestros planes y propósitos, ponemos metas a corto, mediano y largo plazo, los definimos bien con fechas, con días. Fíjense, hermanos, este es un gran reto que nos,
que nos enseña Nehemías. Lo más fácil es decir, pues yo solo voy a cumplir en predicar cada domingo, cada día de reunión, y ahí vamos a ver qué sucede. Pero no, hermanos, Nehemías nos enseña que nuestros planes y propósitos deben de estar bien definidos. Lo que usted desee lograr, crecer más en número, eh, leer, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento como congregación, tantas metas y propósitos que podemos ponernos como iglesia local. Así que, hermanos, Nehemías nos invita a lograr esto, a hacer esto. Por eso es un gran reto ser como Nehemías. Y para ir concluyendo, hermanos, número 4, el gran reto o el reto de ser como Nehemías consiste en buscar siempre la unidad antes que la rivalidad. Hermanos, con tristeza y pesar lo digo, ¿verdad? Hay muchos hermanos que tienen gran capacidad, que tienen talento para predicar el evangelio, para hacer la obra de un evangelista, pero por rivalidad, por competencia, muchas veces dicen los que están predicando, ¿verdad? O eres tú o soy yo, pero dos no podemos estar en un solo lugar. Alguien de aquí tiene que irse o alguien de aquí tiene que buscar otro lugar. Nehemías, hermanos, nos enseña, o el reto de ser como Nehemías consiste en buscar siempre la unidad antes que la rivalidad. ¿Qué era lo que quería Nehemías, hermanos? Lograr la unidad de su pueblo, de Jerusalén, que se volvieran a Dios, que su ciudad estuviera bien protegida, bien amurallada. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, hoy en día, pudiéndose hacer más localmente, por rivalidad y competencia, la iglesia muchas veces no crece. Sucede lo que en Filipenses 1:15 Pablo dijo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir a mis aflicción a mis prisiones. Hermanos, hoy en día muchos predican a Cristo, sí, pero no por los motivos y las razones correctas, sino con otra intención. Nehemías nos enseña que ante todo debemos de procurar la unidad, el crecimiento de la iglesia, del pueblo de Dios. Vean, hermanos, qué hizo Nehemías en el capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos, vean que eh, Nehemías no se puso celoso, no tomó como rival a Esdras para lograr que el pueblo de Dios volviera a la ley de Moisés, de lograr que el pueblo de Dios volviera a ser un pueblo santo, apartado para Dios. Él necesitaba de Esdras, que era el escriba, que era un hombre bastante versado en la ley de Moisés, para que hiciera, para que trabajara, para que comunicara la ley de Dios, para que predicara, hermanos. Nehemías, aunque él había logrado grandes cosas, no se puso como rival con Esdras, al contrario, necesitó de él y le habló, le llamó. En Nehemías 8:3 dice que Esdras y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Hermanos, si usted lee todo el libro de Nehemías, pero específicamente el capítulo 8, va a ver, hermanos, cómo Nehemías logró grandes cosas en favor de la unidad, con la ayuda de Esdras, sin buscar rivalidad, sin buscar competencia. Esdras ya había hecho una gran parte al venir a edificar el templo, pero faltaba algo muy importante, las murallas de Jerusalén, cosa que para algunos puede parecer, bueno, ¿qué tan importante pueden ser las murallas? Claro que sí era importante, claro que sí era importante en aquel tiempo. Ahora, hermanos, nosotros como evangelistas, literalmente no vamos a edificar una muralla, pero sí vamos a edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y si hay alguien, si hay algún otro varón, algún otro obrero con buen talento para también apoyarnos en este trabajo, bueno, obreros hacen falta en la obra, en la viña del Señor. No tengamos una actitud de competencia, de rivalidad con nadie. Nehemías nos enseña esto. Nehemías no se preocupó y no dijo, bueno, es que ahora yo ya no voy a ser el centro de atención, ahora van a estar escuchando y viendo a Esdras cómo predica, cómo enseña la ley de Dios. No, hermanos, el reto de ser como Nehemías consiste en, ante todo, buscar la unidad, el crecimiento antes que la rivalidad. Por eso les animo a todos, hermanos, a que como Nehemías busquemos trabajar en unidad a la obra de Dios en la iglesia local sin ningún tipo de rivalidad con nadie. Hay lugar para todos y entre más obreros seamos, mucho mejor trabajaremos para nuestro Señor, en la viña del Señor. Hermanos, concluimos solo recapitulando los puntos principales. El reto de ser como Nehemías consiste en ser un líder con sensibilidad ante la necesidad. Si hay algo, hermanos, que como evangelistas o predicadores debemos de hacer es ser sensibles ante las necesidades de nuestros hermanos. Que esto nunca se pierda, hermanos. Número dos, consiste en ser un hombre de oración, pero también de acción. Que esto siempre lo tengamos en mente. Número tres, consiste en tener claro lo que queremos, definir metas, propósitos como iglesia local y sobre eso trabajar. Esto es lo que nos enseña Nehemías. Número cuatro, consiste en buscar siempre la unidad antes que la rivalidad. Hermanos, gracias por su atención, esperando esta lección haya sido de ánimo, de reflexión para todos nosotros. Dios los bendiga, hermanos.